Mire, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, entregó reconocimientos a 55 estudiantes de excelencia de la delegación Iztacalco que obtuvieron un promedio de 10 en su secundaria y que como estímulo viajarán a la ciudad de Medellín, en Colombia. Qué extraordinario, pues comerán arepas y calentado. El Palacio de Ayuntamiento, también ahí se logró que el mandatario agradeciera a las familias que apoyaron e impulsaron a sus menores y dijo también a los pequeños que este 10 de promedio debe estar en su vida diaria y también en cómo ayudar a los demás. Señaló que este tipo de reconocimientos es para estimular a una generación de mexicanos de excelencia. 20 estudiantes más que no pudieron reunir la documentación para salir del país pasearán por el interior de la República. Pues enhorabuena, desde luego, ejemplos a seguir. Escuchemos. Pero lo importante es que lo pongan en la práctica. Tú puedes tener 10 de promedio, pero debes tener 10 de promedio en tu casa también, porque si no, entonces aplica aquello de que eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Ese 10 de promedio tiene que estar en tus tareas, tiene que estar en la relación con tus hermanos, en la relación con tus primos. Ese 10 de promedio tienen que reflejarlo en su vida diaria.